Hola a todos, mi nombre es Enrique Ayuso Fernández y soy profesor de la Universidad de Murcia, en España, en el área de didáctica de las ciencias experimentales. Participo en este simposio autoorganizado que hemos llamado Experiencias educativas en la enseñanza de la genética en Brasil, Costa Rica y España. El título de mi presentación es el de El estudio de los conocimientos básicos de genética y sus aplicaciones en biotecnología entre los estudiantes de educación secundaria. Comenzamos. A lo largo de esta intervención me gustaría hablarles de los 4 aspectos que señalo en esta diapositiva. Para comenzar, algunas investigaciones entre el alumnado de secundaria acerca de sus conocimientos sobre diferentes aspectos de genética básica. En segundo lugar, algunas de las implicaciones educativas con carácter general sobre estas dificultades detectadas entre estudiantes de secundaria y bachillerato. En tercer lugar, algunas propuestas para la enseñanza de aplicaciones de genética y de biotecnología. Y por último, establecer unas cuantas conclusiones de carácter general sobre la enseñanza de la genética básica, sus avances y las aplicaciones en biotecnología. Las investigaciones educativas entre el alumnado de secundaria acerca de conocimientos básicos sobre genética han girado en torno a algunos de los aspectos que señalamos en esta diapositiva. Por ejemplo, dónde está localizada la información hereditaria, cómo se transmite esa información hereditaria de célula a célula o de padres a hijos, qué modelo de cromosoma tienen los estudiantes de secundaria, cómo se expresa la información genética, y cómo resuelven algunos problemas de genética básica. Con respecto al asunto localización de la información hereditaria, las investigaciones educativas han puesto de manifiesto algunas de las dificultades que mostramos en esta diapositiva. Por ejemplo, que para muchos estudiantes de secundaria, la información genética está en los gametos o en órganos de gran importancia, como podría ser el cerebro o la sangre. Por otra parte, muchos estudiantes piensan que en los gametos es donde se encuentran los cromosomas sexuales. Y también, de forma mayoritaria, se establece que no hay una relación adecuada entre términos básicos como es el de genes, cromosomas, ADN e información genética. Las investigaciones educativas también han puesto de manifiesto algunas dificultades de los estudiantes en relación con la transmisión de la información hereditaria. Por ejemplo, encontramos una idea muy reiterada que nos indica que para muchos estudiantes de secundaria, según cuál sea el tipo celular, las células tienen una información genética u otra. Por poner un ejemplo, la información sobre el color de la piel solo se encuentra en las células de la piel. Si se preguntara por la información del grupo sanguíneo, posiblemente se nos diría que solo se encuentra en las células de la sangre. Por otra parte, también identificamos que no hay una idea correcta sobre constancia cromosómica. De este modo, para algunos estudiantes, los gemelos se producen por la unión de 2 espermatozoides a un único óvulo, sin tener en cuenta, por tanto, el número de cromosomas presente en cualquier célula de un organismo o el número de cromosomas que está presente en los gametos. Continuando con la transmisión de la información hereditaria, también podemos comprobar que para muchos estudiantes no hay un conocimiento claro de cómo la información hereditaria pasa de una generación a la siguiente. Para que un rasgo aparezca en una generación debe haber existido al menos en una generación anterior. De este modo, un carácter puede estar en un abuelo y desde ese abuelo pasar a un nieto sin que el mecanismo de la transmisión sea bien conocido. Siguiendo en este apartado de investigaciones educativas sobre aspectos básicos de la genética, también muchas investigaciones han puesto de manifiesto la dificultad entre los estudiantes de secundaria de tener un adecuado modelo de cromosoma. Hay dificultades para la representación de cromosomas, de genes, de cromosomas homólogos y de alelos, y sobre todo de relacionar unos con otros. Hay también confusión entre términos como cromosoma, cromátidas, cromosomas homólogos. Y también hay bastante dificultad para comprender la distribución de los cromosomas en la mitosis y en la meiosis. Algunas investigaciones educativas, por último, también han intentado analizar cómo resuelven los problemas de genética habituales los estudiantes de secundaria. Nos encontramos algunas dificultades que manifestamos en esta diapositiva. Por ejemplo, dificultades para representar la separación de cromosomas homólogos en los gametos, o dificultades en el tratamiento de los resultados numéricos y una escasa noción de probabilidad, por ejemplo.
En general, advertimos que la estrategia de resolución de problemas de genética por parte de los estudiantes es la aplicación de un truco o de un algoritmo sin razonamiento. En consecuencia de todas las investigaciones anteriores, algunas implicaciones de carácter general que pueden ser de utilidad para el profesorado de secundaria cuando aborda los temas de genética en el aula podrían ser las siguientes. En primer lugar, tener en cuenta de forma explícita las ideas y las dificultades del alumnado en los temas de genética básica. Por otra parte, acercar los contenidos de genética a los intereses del alumnado. De este modo, deberíamos utilizar sobre todo ejemplos humanos y plantear situaciones problemáticas que generen más interés entre nuestros estudiantes. Desde otras perspectivas, consideramos imprescindible reforzar en el aula la relación entre ser vivo, célula e información genética. También nos parece de gran importancia compartir, profesores y alumnos, un modelo de cromosoma en el que claramente se intente establecer la relación entre cromosoma, gen y alelos. Por otra parte, debemos relacionar la mitosis con el crecimiento y la constancia de la información genética, y la meiosis con la formación de gametos diferentes con la mitad de cromosomas. Por último, también nos parece de gran interés plantear problemas de genética que vayan desde los efectos a las causas, es decir, desde lo visible hasta sus explicaciones. En un tercer bloque de esta presentación, nos gustaría comentar, aunque sea a modo de ejemplo, algunas propuestas para la enseñanza de aplicaciones en genética y de biotecnología. Todas las propuestas que vamos a comentar han sido llevadas a cabo en aulas de secundaria y de bachillerato en nuestro país por parte de estudiantes que estaban realizando sus trabajos de fin de máster o una tesis doctoral. Las propuestas, por otra parte, intentan trabajar prácticas educativas de indagación, de modelización o de argumentación, como vamos a ver a continuación. A continuación mostramos un ejemplo de una actividad basada en la indagación relacionada con el cribado neonatal. Obviamente conocemos que se trata de una cuestión de aplicación genética de cierta complejidad. En este caso hemos planteado una situación problemática. Se trata de una enfermedad genética, la fibrosis quística, y le preguntamos a nuestros estudiantes de secundaria de dónde extraerían las células de un niño recién nacido para identificar si tiene o no tiene esta enfermedad genética. Obviamente, a lo largo de la actividad va a haber una serie de actividades más sencillas sobre la fibrosis quística, sobre las mutaciones, sobre la herencia de las mutaciones, sobre la mitosis, que pueden ser de utilidad para poder resolver el problema. Finalmente, los estudiantes pondrán en común las soluciones que han encontrado a esa pregunta inicial que planteábamos al comienzo de esta actividad. El asunto que nos parecía de más importancia al trabajar el cribado neonatal era tener claro que gracias a la mitosis todas las células del mismo organismo tienen toda la información, tienen la misma información. Por eso en nuestras actividades hemos considerado prioritario transmitir una idea adecuada de lo que entendemos por mitosis y cómo la mitosis explica la constancia en la información genética de todas las células de un organismo. Y de este modo, cualquier parte del cuerpo de Sergio podría servir para identificar si existe esta enfermedad genética en él o no existe. Otro ejemplo de actividad basada en la indagación es la que mostramos en la pantalla relacionada con la ingeniería genética, la producción de insulina. De nuevo partimos de una situación problemática. ¿Qué tratamiento preferirías para tratar la diabetes? ¿Insulina de cerdo o insulina de bacteria? Obviamente, a lo largo de las actividades hay distintas lecturas sobre la diabetes, sobre cómo se producen en nuestras células la insulina, la expresión genética por tanto, y cómo trabaja una bacteria transgénica. En este caso, el asunto que nos ha parecido de más importancia para poder comprender la producción de insulina es el de la expresión genética. Por eso, buena parte de las actividades que hemos planteado intentaban aclarar en qué consiste la expresión genética a través de diversas actividades. Otro ejemplo de práctica educativa que también nos ha parecido interesante poner de manifiesto en las aulas ha sido la modelización, aspecto que nos parece de gran importancia en el estudio de la genética. En este caso se trataba de entender el concepto de una PCR.
hemos distribuido una serie de fichas entre nuestros estudiantes para que con ellas pudieran hacer modelos de ADN, modelos de ARN y modelos de proteínas. Se planteaba una situación problemática. ¿Quién se ha llevado a Estefanía Máguez? Se trata de un secuestro, hay varios sospechosos, tenemos muestras de ADN de cada uno de esos sospechosos y queremos elaborar una PCR. Las fichas se distribuyen entre los equipos con ADN de distintos sospechosos y se plantean diferentes simulaciones de PCRs con esas fichas que hemos ido distribuyendo entre nuestros estudiantes. También, por otra parte, en una lectura final, intentamos aclarar en qué situaciones son útiles las PCR. En las imágenes, algunos de esos modelos con esas fichas sobre ADN o ARN o proteínas que han sido de gran importancia para poder comprender en qué consiste una PCR. En la siguiente propuesta nos ha parecido también de gran importancia trabajar la argumentación con nuestros estudiantes de secundaria. En este caso planteábamos un problema bioético como es el relacionado con el diagnóstico genético preimplantacional. Hemos planteado una situación dilema, un problema, sobre una pareja que puede tener un hijo y que tiene sospechas de que hay dos enfermedades genéticas que le pueden afectar: la anemia de Fanconi y el síndrome de Down. Al principio se plantea un debate inicial en equipos y se redacta un primer informe con la respuesta al problema planteado. A continuación se suministran una serie de textos para ampliar la información. Pueden ser textos favorables hacia el diagnóstico genético preimplantacional o contrarios o también aclaratorios. Se les pide a los estudiantes que redacten un informe respondiendo al dilema y posteriormente ese informe se debate en el gran grupo de la clase. Como se puede observar con esta propuesta, no solo queremos trabajar el tema genético del diagnóstico genético preimplantacional, sino que también queremos trabajar la mejora de la argumentación entre nuestros estudiantes. Las fases en nuestra intervención están relacionadas con el planteamiento del problema, o del dilema en este caso, la propuesta de textos informativos, la lectura y propuesta de textos favorables y la lectura de textos contrarios. Los estudiantes tenían que redactar un informe, les señalábamos algunos apartados necesarios a desarrollar en ese informe y posteriormente lo debatían en grandes grupos. Como sabemos, en este caso, la idea genética que nos interesa trabajar más específicamente es la idea de mitosis para poder comprender bien el diagnóstico genético preimplantacional. Pero sin duda, la mejora de nuestros estudiantes en su argumentación es uno de los objetivos de mayor importancia. Desde esta perspectiva, la mejora de la argumentación entre nuestros estudiantes de secundaria, hemos planteado más aplicaciones de biotecnología, por ejemplo, relacionadas con la ingeniería genética, con la producción de alimentos modificados genéticamente o también con la bioremediación. Finalmente, otro ejemplo de propuesta educativa utilizada con los estudiantes de secundaria es la que ha intentado trabajar tanto los aspectos referidos a la argumentación como los relacionados con la modelización, que como decimos nos parece de gran importancia en la enseñanza de la genética. En este caso, lo que hemos querido abordar, de forma muy inicial, obviamente, es el asunto relacionado con la epigenética. Hemos planteado una situación problemática relacionada con dos hermanas gemelas que tienen distintas situaciones relacionadas con una enfermedad y que les pedimos a los estudiantes que nos aclaren por qué esas diferencias entre ellas. Obviamente, hay una serie de textos relacionados con gemelos y mellizos, con la expresión de la información genética, también con la epigenética, para la que hemos tenido que utilizar algunos modelos, y finalmente los estudiantes han tenido que redactar un informe final intentando darle solución al problema planteado. En las imágenes de esta diapositiva, algunas de las ejemplificaciones con modelos de fichas Lego, como se puede observar, para intentar representar la epigenética. Nos ha sido de gran utilidad utilizar este tipo de fichas para una mejor comprensión de este proceso genético bastante complejo. Para terminar,
Algunas conclusiones de importancia desde nuestro punto de vista para la enseñanza de la genética básica, sus avances y las aplicaciones en biotecnología las mostramos en esta diapositiva. En primer lugar, recordar la importancia de reforzar las relaciones entre ser vivo, célula e información genética. Y también, por otra parte, reforzar la relación entre cromosoma, gen y alelo. Por otra parte, nos parece de gran importancia relacionar mitosis con el crecimiento y la constancia de la información genética, y meiosis con la formación de gametos y con la separación de los cromosomas homólogos, intentando evitar despistarnos en las diferentes fases de ambos procesos de división celular. Por otra parte, también nos parece de gran importancia comprobar las ideas alternativas de los estudiantes y si éstas han sido superadas tras nuestras intervenciones. También es de interés que utilicemos, siempre que sea posible, casos humanos y partamos desde situaciones más sencillas a más complejas. Utilizar ejemplos de avances en genética que tengan cierto interés social. Y por último, utilizar estrategias que promuevan la indagación, la argumentación y la modelización. Y nada más. Muchas gracias por su atención y solo recordarles que todas las actividades que hemos puesto como ejemplo están a su disposición y basta con que nos envíen un correo electrónico a la dirección que aparece ahí en pantalla para que se las hagamos llegar. Muchas gracias a todos. Seguimos.